Iniciamos aquí el dictado de la unidad número 8 con esta su primera parte. La unidad número 8 del programa es un momento realmente importante en el desarrollo del mismo y que va a representar justamente también ese momento importante en el desarrollo del arte del siglo XX, de la idea implícita de las artes combinadas en el arte del siglo XX y que va a estar señalado sobre todo por lo que denominamos la crisis de la cultura moderna. Esta crisis de la cultura moderna, que como hemos visto comienza desarrollándose ya inmediatamente luego de la segunda posguerra, va a tener un momento en donde esta crisis se va a plantear de manera mucho más fuerte, mucho más exponencial, y que es sobre todo en la segunda mitad de la década del 60, la década del 70 y la década del 80, y que va a significar un cambio de paradigma, no solo en el marco del paradigma cultural, sobre todo de Occidente, sino ya también a escala global, y ese cambio de paradigma es lo que se denomina la posmodernidad. Esta unidad 8 va a contemplar una serie de contenidos que, como ustedes van a poder ir viendo, son variados, son dispersos y son también fragmentarios, justamente para representar este momento en donde hay toda una miríada de posiciones, muchas de ellas contrapuestas, por lo que es imposible en este periodo de estos 25 años aproximadamente, más o menos, repito, desde mediados de la década del 60 a fines del 80, de encontrar puntos comunes que sean muy estables en todo el panorama, sobre todo del arte de este periodo. Y vamos a ver también cómo esta idea de posmodernidad va a estar presente, se va a dejar traslucir muy claramente en múltiples y diversas expresiones que van desde la arquitectura hasta el diseño, atravesando todo el resto de las otras disciplinas y también de las nuevas disciplinas que van teniendo lugar a partir precisamente del desarrollo de las ideas de las artes combinadas y también por el desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos. En esta primera parte, que no va a ser muy larga, lo que vamos a hacer es hacer una aproximación histórica y teórica a la idea de posmodernidad. Por eso hablamos de la posmodernidad y la crisis del mundo moderno, y vamos a finalizar haciendo una rápida alusión a la obra de Umberto Eco, desde obra abierta a apocalípticos e integrados, y también a una síntesis que ustedes van a poder ampliarla por su lado, también al pensamiento de otro teórico italiano como Gianni Vattimo, acerca del concepto de pensamiento débil en el marco de la posmodernidad. Hay que decir también acá una aclaración, y es que seguramente ahora, año 2020, ustedes han recibido, posiblemente ya o estarán por recibir en sus respectivos mails, la clase de arte pop desarrollada por la profesora Natalia Uferer, que por esta única vez la van a recibir de ese modo, ya que hubo un problema técnico que no lo pudimos subir a este canal de YouTube. ¿Por qué aclaro esto? Porque justamente en esa clase la profesora Uferer ya desarrolla algunos conceptos relativos al pensamiento de Umberto Eco. Vamos a situarnos en los años inmediatamente posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes ya recordarán, lo hemos visto en unidades anteriores, pero vamos a ver ahora justamente cómo, con la finalización de la Segunda Guerra, en donde se pensaba que con esa atrocidad que significó para la cultura occidental y para la historia de la humanidad esta guerra mundial, se pensaba que la sociedad, la humanidad iba a entrar en un ya periodo de un mayor equilibrio en las luchas políticas y sobre todo en los paradigmas culturales
que llevaron a la gran conflagración mundial. Sin embargo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial quedan todavía ciertos resabios de conflictos que se irán presentando y encontrarán nuevos modos de expresión, sobre todo en la década de 1960. Una década clave para el mundo en general por la increíble cantidad de acontecimientos de un enorme impacto, no solo en los lugares concretos donde estos tuvieron lugar, sino también que tuvieron un enorme impacto a escala global, modificando sustancialmente el mapa cultural, político, social y económico del mundo. Esta década del 60, podemos decir, para poner un punto de acuerdo, que tiene un momento de inicio con lo que significó la Revolución Cubana, que encuentra su finalización en 1959 y que venía desarrollándose desde 1952. La Revolución Cubana, que parecía estar acotada a una pequeña isla del Caribe, terminó siendo un factor desencadenante de serios conflictos internacionales, como vamos a ver enseguida, y sobre todo de un reposicionamiento geopolítico a escala global, en donde esta revolución cubana, al poco tiempo de ser victoriosa sobre la dictadura que estaba presente en Cuba, comienza a encontrar un nuevo rumbo asociándose sobre todo con la Unión Soviética, lo que generó obviamente un fuerte desequilibrio, ya que estando la Revolución Cubana apoyado por, en ese momento, ya digamos inmediatamente posterior, al año 59, apoyada por la Unión Soviética, asistiendo militar y económicamente a Cuba, está muy cerca de los Estados Unidos, en este momento en donde a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial comienza, y justamente acá es el momento, aquello que se va a conocer como la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Una guerra, podríamos decir, sin encuentros bélicos abiertos en un campo de batalla, sino que se libra en distintos campos, el campo económico, el campo cultural y sobre todo por una permanente tensión en el crecimiento armamentístico entre los dos grandes bloques que por entonces ya el mundo se divide, que es el mundo occidental capitalista y el mundo, podríamos decir, oriental o de Europa oriental, comunista. A partir de entonces se va a desarrollar hasta fines de la década del 80, ya vamos a ver más adelante eso, este periodo denominado como Guerra Fría. Esta década del 60 va a estar también atravesada, sobre todo en su segunda mitad, por la plena conciencia y toma de Estado público abiertamente de lo que fue, que ya se viene desarrollando desde 1955, la guerra de Vietnam. Un conflicto bélico también, teóricamente de baja escala, en un pequeño país del sudeste asiático, pero en donde en esa superficie, este pequeño país, van a estar justamente encontrándose estos dos bloques, dijimos, el bloque occidental, el bloque oriental, el bloque capitalista democrático, el bloque socialista comunista, disputándose justamente un territorio de estrategia geopolítica, ya que se podría significar justamente el avance sobre ese sector de Asia. La década del 60 va a ser clave, sobre todo su segunda mitad, por la plena toma de conciencia de la gravedad de esta guerra, que va a ser sumamente cruel, muy cruenta, y que finalmente va a significar la derrota de los Estados Unidos a manos del Vietcong, que también esto va a significar justamente otro reposicionamiento geopolítico a escala global, pero ya no en el Caribe, sino en este pequeño país del sudeste asiático.
La guerra de Vietnam, sobre todo hacia mediados de la década del 60 y hasta su finalización a mediados de la década del 70, va a ser enormemente impopular en gran parte de los Estados Unidos, aunque en ese momento va a significar también lo que hoy conocemos como una grieta en ese país entre quienes apoyaban la guerra y quienes se oponían, generando así una polarización que va a tener serias consecuencias sociales y culturales en un país que en ese momento ya se posicionaba como la principal potencia del mundo, como Estados Unidos. Y hablábamos de la Guerra Fría, hablamos justamente que en el año 59 es la Revolución Cubana, y fíjense que unos pocos meses después, en 1961, se hace presente, se formaliza de manera física la separación simbólica, clara, entre el bloque occidental y el bloque oriental con la construcción del muro de Berlín. Este muro va a ser construido en la ciudad de Berlín, más precisamente, aunque la va a atravesar y va a seguir también por muchos otros kilómetros, tanto hacia el norte como hacia el sur de Alemania, para separar a Alemania en dos bloques. El bloque occidental, denominado la República Federal de Alemania, y el bloque oriental o comunista, denominado República Democrática Alemana. El muro de Berlín va a ser, como decía, la presencia física clara de esta guerra fría que ya tiene lugar por entonces. Este muro de Berlín va a dividir no solamente un país, sino a una ciudad en dos, y que va a ser símbolo de precisamente todo este momento. La construcción del muro, en definitiva, ¿qué fin tenía? Evitar el permanente goteo o pérdida de ciudadanos del este de Alemania comunista que permanentemente iban hacia el bloque occidental democrático capitalista, y para evitar ese goteo el bloque comunista levanta de un día para otro este muro para impedir justamente que los ciudadanos del este puedan emigrar libremente hacia el oeste. Y el muro de Berlín se va a convertir desde entonces hasta fines de la década del 80 en el mayor símbolo de este mundo bipolar dividido en dos, que no es otra cosa que cómo se reorganizó el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde, recordemos, los ejércitos aliados derrotan a Alemania y los dos grandes bloques militares fueron justamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Por otro lado, fíjense que a muy pocos meses del establecimiento del muro de Berlín, y que esto se suma a como empezamos esta clase, que es la llegada de la Revolución Cubana y su grado de ser socio, digamos, su alianza, mejor dicho, con la Unión Soviética, va a tener un momento verdaderamente crítico, no solamente en esta puja entre las dos superpotencias, sino que va a poner en vilo a todo el mundo en 1962 ante lo que parecía inminente una tercera guerra mundial, aunque aquí de características mucho más devastadoras, ya que era con armas nucleares. Consistió en que en ese año la Unión Soviética intentó establecer en territorio cubano misiles con ojivas nucleares apuntando a los Estados Unidos, recordando que desde la costa de Cuba a la costa de Estados Unidos hay solamente 150 kilómetros, lo cual significaba esto una amenaza para, digamos, no solo Estados Unidos, sino todos sus aliados estratégicos en Occidente, y esto provocó una enorme crisis a escala global que se denominó justamente crisis de los misiles, en donde podemos ver en la caricatura de abajo a la izquierda cómo se representó ese momento en esta pulseada, en donde están a la izquierda ese hombre calvo, pelado,
Nikita Khrushchev, que era el líder del bloque comunista, sentado, fíjense, encima de una bomba atómica. A la derecha lo vemos a John Fitzgerald Kennedy, por entonces presidente de Estados Unidos, cada uno a punto de apretar el botón, el famoso botón nuclear, y en esta pulseada, ¿sí?, que tuvo al mundo en vilo durante unos cuantos días. Finalmente, con negociaciones diplomáticas, sucedió lo que vemos arriba a la derecha, y es que los barcos soviéticos que iban hacia Cuba para la instalación de estos misiles finalmente pegan la vuelta y se retiran. De esa manera se distiende entonces este momento que fue absolutamente crítico para Occidente. Y por otro lado también hubieron otros eventos históricos que, si bien tuvieron lugar en un país determinado, tuvieron un enorme impacto a escala global, como fue, por ejemplo, pocos meses después de la crisis de los misiles, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en el mes de noviembre de ese año en la ciudad de Dallas, al sur de los Estados Unidos. Y no solo eso, sino, bueno, podemos ver arriba a la izquierda, ¿sí?, momentos previos al asesinato de Kennedy, donde va con su esposa. Podemos ver luego en la foto de arriba a la derecha y abajo a la izquierda, cuando el presidente ya fue baleado. Y abajo a la derecha, quien vemos al medio que está siendo atacado, es quien se suponía, siempre hubo una especie de poco acuerdo sobre el fin de esta historia, que teóricamente la justicia norteamericana determinó que fue Harvey Oswald, a quien vemos ahí al medio, quien ejecutó el asesinato del presidente, que en este momento, cuando sale detenido, es asesinado a su vez por un mafioso, lo cual implica justamente que había toda una serie de intereses oscuros políticos en torno al asesinato del presidente. Esto, por supuesto, tuvo un enorme impacto a escala global, ya que pensemos que el presidente de Estados Unidos, que en este caso era Kennedy, representaba, ¿sí?, al máximo líder del bloque occidental o mundo libre. La década del 60 va a atravesar con estos acontecimientos realmente fenomenales, y sobre el final de la década hay otros acontecimientos más que lo hemos soslayado por una cuestión de tiempo, pero al final de esta década vamos a encontrar un acontecimiento político, pero también generacional muy importante, del cual ya hemos hablado, que fue el Mayo francés del año 1968, que fue un levantamiento sobre todo de las universidades francesas en alianza con algunos sindicatos de obreros franceses, oponiéndose en una serie de medidas, pero sobre todo con un espíritu común que era de mostrar que todavía Francia, a, digamos, 20 años de la finalización de la Segunda Guerra, vivía en algún sentido todavía en lo que ellos llamaban un antiguo régimen, en donde el mundo para estos jóvenes estudiantes, de quienes ya vamos a hablar, aparecía como un mundo absolutamente obsoleto y regido todavía por valores que ya no los representaban. Me gusta mucho la foto que ustedes ven arriba a la izquierda de esa estudiante universitaria paseándose, ¿sí?, con sus cuadernos y con su minifalda, que era una provocación para la época, delante de las fuerzas de seguridad, y que demuestra claramente que hay un nuevo momento, un nuevo rumbo, una nueva inercia en la sociedad francesa, pero por extensión a Occidente también. Hay que pensar también que en este año 1968, este levantamiento estudiantil no fue el único, que en este caso fue en Francia, sino que hubieron también otros. Por ejemplo, lo que se llamó la Primavera de Praga del mismo año, que inspirado en lo que pasó justamente en París, se levantan también la sociedad
checa en ese momento para protestar contra el bloque soviético al cual pertenecían, y finalmente ese levantamiento fue aplastado por los tanques soviéticos. También el mismo año, 1968, fue el levantamiento estudiantil en la Ciudad de México, que terminó con la famosa y triste, ¿sí?, matanza de estudiantes en manos del gobierno mexicano de entonces. Y a muy pocos meses también del año 68, recordemos que en nuestro país hubieron dos acontecimientos claves. Sin duda el más trascendental y el más famoso fue el Cordobazo de 1969, ¿sí?, que fue muy similar a lo que estamos viendo acá, que fue un levantamiento también estudiantil contra la dictadura del general Onganía, y que tuvo su antecedente directo muy poco antes en Corrientes, con lo que se llamó el correntinazo, que también hubo el asesinato de un estudiante, y que el correntinazo en realidad fue también el prólogo al Cordobazo. La década del 60 fue, como estamos viendo, una década convulsa, no solamente en los países y lugares que estamos diciendo acá, sino incluso a escala global. Al hablar de estudiantes, hay que entender lo siguiente, que estamos hablando de un sector muy amplio de la sociedad que hasta entonces, hasta esta década del 60, no tenía una representación y una fuerza de opinión en la sociedad. ¿Por qué? Porque el mundo, sobre todo Occidente, se regía todavía, como decíamos, por los viejos valores, que era decir que no existía el concepto de adolescente, no existía el concepto de un joven de 20, 21 años, como pueden ser también ustedes. Por entonces, década del 50, todavía 60, un joven de 18, 19, 20 años ya era entendido casi como un adulto, o sea, el paso de la niñez a la adultez era muy rápido, y en donde no existía la presencia de lo que hoy llamamos la juventud como opinión en el marco social y cultural. Bueno, esto en la década del 60 se revierte. ¿Por qué? Porque en la década del 60, quienes tienen entre 20 y 25 años son aquellos que han nacido durante la Segunda Guerra Mundial o en los años inmediatamente posteriores, y es una generación de recién nacidos en ese momento a quienes se denominó los baby boomers, o sea, los bebés que nacieron bajo las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que la Segunda Guerra fue un quiebre enorme en la cultura de Occidente. Entonces, imagínense que hacia la década del 60, sobre todo la segunda mitad, quienes tienen entre 20 y 25 años, ven a sus padres como pertenecientes a un mundo muy lejano, un mundo que ya no los representa. Y es por eso que la juventud, entendida entre los 18, 30 años más o menos, cobra una visualización y una presencia muy fuerte en Occidente. Podríamos decir que el concepto de juventud como participativa en las decisiones de la sociedad nace en la década del 60 y va a tener una fuerte representación cultural, sobre todo en el terreno de una música naciente como es la del rock. Así como la generación de los padres de quienes tienen 20, 30 años más o menos en los 60, seguramente se referenciaban en otras formas de la cultura, como por ejemplo la poesía o la literatura. La década del 60 va a ser la década en donde el rock toma la representación de esta juventud que tiene entidad propia como cultura y sobre todo como el dictado de nuevas normas en la sociedad. Esta diapositiva es un claro ejemplo. Arriba a la izquierda, Bob Dylan, quien en la década del 60 se transforma, aunque a él no le guste admitir, como el portavoz de toda una generación a partir de una poesía extraordinaria,
O también la cultura, como vemos también arriba en el medio, de los Beatles. Los Beatles, los grandes revolucionarios, no solo de la música, sino de toda una cultura que fue justamente de la segunda mitad de la década del 60. Acompañado a su vez, abajo en el centro, por los Rolling Stones, que también desde otro lugar, sobre todo paradigmático, van también a colaborar en el replanteo de la cultura de esta década. No quiero dejar de nombrar abajo a la izquierda a Janis Joplin, una cantante extraordinaria que va a representar también en gran medida algo que toma una enorme fuerza en la década del 60, que es el nacimiento de lo que se denominó por entonces la liberación femenina, que estuvo acompañado no solo por figuras fuertes como Janis Joplin en la música, que también con sus gestos, como todos estos músicos, sus gestos rupturistas, sus gestos de rebeldía frente a la sociedad va a ser importante, sino también recordemos que en la década del 60 va a ser el momento de la llegada a la sociedad occidental, y después se va a extender por todo el mundo, de la píldora anticonceptiva, que va a significar una verdadera revolución cultural y social, ya que a partir de ese momento la sexualidad no queda ligada con la procreación, sino que queda mucho más, mejor dicho, se desliga de la idea de la procreación y es entendida también como deseo y satisfacción personal. Eso da una enorme libertad, sobre todo a las mujeres en este momento. Y por último, a la derecha, arriba y abajo, el movimiento hippie, que va a ser un movimiento fugaz, pero de un enorme impacto cultural, ¿sí? Sobre todo va a estar representado esa cultura hippie que vemos abajo a la derecha, que tiene que ver con la liberación femenina, la igualdad de derechos, el uso intelectual de las drogas, también la liberación de las trabas sexuales y culturales justamente de los padres de esta juventud, y que va a tener su mayor representación, si observamos arriba a la derecha, en el Festival de Woodstock, que tuvo lugar en 1969 al norte de la ciudad de Nueva York, que se llamó históricamente como los 3 días de paz y música, en donde toda esta generación se va a ver representada y va a ser, casi podríamos decir, su entrada cultural en la sociedad del momento. Y finalizando la década, algo que va paralelo a todo lo que vimos recién, que es el desarrollo tecnológico, que es hijo de lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Podríamos decir, reciclando avances tecnológicos en el campo armamentístico, llevándoselo al campo de lo civil. Y eso va a estar coronado en julio de 1969 por la llegada del hombre a la Luna, que va a significar un momento clave para la humanidad sobre todo, ya que es la primera vez que un hombre pone un pie en este caso no un planeta, sino en un satélite, o sea, un cuerpo celeste ajeno a la Tierra. Algo verdaderamente revolucionario y que va a cambiar para siempre la visión del universo y sobre todo la visión que nosotros, raza humana, vamos a tener acerca de nosotros mismos y del planeta que habitamos. Eso va a tener un impacto enorme en muchos campos que va desde la mística hasta la ciencia. La foto que ustedes ven arriba a la izquierda fue tomada por si no me equivoco, fue el Apolo 10, que fue el antecesor del Apolo 11, que fue quien llegó a la Luna. Y esta foto fue verdaderamente extraordinaria e histórica, porque era la primera vez que se podía ver con esa nitidez la Tierra vista desde el espacio, y que llevó a entender a nuestro planeta de una manera totalmente distinta, porque vista desde el espacio, el planeta Tierra no tiene fronteras. El planeta Tierra
carece de las diferencias raciales, culturales, étnicas, económicas, sociales, y es vista como una frágil esfera celeste flotando en el espacio. Eso significó un shock muy fuerte para la reconsideración del medio ambiente en nuestro planeta y que va a significar, en términos políticos, el nacimiento de una nueva forma de entender la política y de entender nuestro mundo, sobre todo en Europa por entonces, en la década del 70, con el nacimiento de los partidos políticos ecologistas. Por todo esto que vimos, y esto es un resumen, estamos viendo cómo la década del 60 va a ser una década de enormes cambios, tremendos cambios, y sobre todo de un reequilibrio en el mapa mundial a partir de que de poner en orden aquello que todavía quedó latente como conflictos no resueltos luego de la Segunda Guerra Mundial. Y la década del 70, iniciando, va a tener un acontecimiento histórico que va a ser realmente muy fuerte y que se suma precisamente con el nacimiento de los partidos ecologistas, y es que a principios de esta década va a haber a escala mundial una enorme crisis del petróleo, que es lo que se denominó la crisis de la OPEP. La OPEP, como ustedes pueden leer ahí, era la organización, ¿sí? el organismo, mejor dicho, que circunscribía y reunía a los principales países productores de petróleo en el mundo y que en una mesa de negociación entre ellos decidieron de la noche a la mañana aumentar enormemente el precio del barril de crudo, de petróleo crudo, que disparó de una manera exponencial el precio de la gasolina. Eso llevó a dos cuestiones. Primero, en los países que dependen mucho del automóvil, como es Estados Unidos, miren las tres fotos de abajo, llevó a una crisis de una casi paralización del país. Miren la foto de abajo a la izquierda, esas enormes colas que se hacían en algunas pocas estaciones de servicio que aún tenían algo de combustible, pero son mucho más interesantes, mucho más divertidas y hasta surrealistas las fotos que vemos en el centro y a la derecha de abajo, en donde vemos las autopistas vacías, sin automóviles, que están siendo tomadas, fíjense ustedes, por comunidades hippies o gente que comienza a trasladarse, como si fuera el siglo XIX, en carros tirados por caballos, por la inexistencia de combustible. Esto también hizo tomar conciencia de que de la finitud de los recursos no renovables de los cuales se vale el mundo para producir energía. Y también es el inicio a partir de acá de la mirada ecologista de nuestro mundo y también el nacimiento de, que ya viene desarrollándose desde hace un tiempo, de, podríamos decir, las nuevas tecnologías sustentables para la producción de energía. Y cerrando esta clase inicial, decir también que en Occidente sobre todo va a ser la década del 60 un momento de un enorme desarrollo económico que va a ser canalizado de distintas maneras. Hay dos términos muy comunes para la década del 60, ya no tanto del 70, pero que son sociedad de bienestar y sociedad de consumo. La sociedad de bienestar va a tener lugar sobre todo en Europa, que por entonces va a alcanzar altos índices de desarrollo social y económico y de los cuales los países que van a ser ejemplos por entonces van a ser los países escandinavos. Arriba a la izquierda vemos un suburbio de Estocolmo, en Suecia, en donde a partir de la planificación desde el Estado de estas ciudades se empiezan a generar nuevas ciudades dormitorio de buen nivel de vida y los países europeos, en este caso Escandinavia, como vemos abajo a la izquierda, comienza también a transformarse en sociedades multiculturales. Pero también el avance, sobre todo en términos económicos de mayor nivel de vida, va a generar también en Occidente un estallido del consumo.
de lo cual, dentro de, digamos, este marco, Estados Unidos va a ser sobre todo el máximo ejemplo, ¿no? Donde se va a transformar en el verdadero ejemplo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De lo que se denomina la sociedad de consumo. Nuevamente me remito a la clase de la profesora Natalia Ufferer sobre el arte pop, en donde ella plantea justamente esta relación entre sociedad de consumo y el arte pop del momento. Como podemos ver en este par de obras paradigmáticas que tenemos aquí, de Andy Warhol y Roy Lichtenstein, que hacen alusión estética a la cultura popular, la cultura de consumo masivo que tiene lugar por entonces en el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos en particular. Ejemplo, las botellas de Coca-Cola de Andy Warhol o los cómics por Roy Lichtenstein. Este momento de este quiebre, de esta también crisis de la cultura moderna, va a llevar también, como estamos viendo, a un replanteo profundo también de los planteos estéticos. Ahora, ¿por qué este raconto histórico que hicimos significa o da lugar a esta crisis de la cultura moderna? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que entra en crisis es justamente el, el esqueleto principal de la modernidad, que era ¿cuál? La idea de progreso, la idea de la técnica, la idea de la ciencia como portadora de valores para solucionar los problemas del mundo, la idea también de sociedades democráticas está en crisis. Como vemos entonces, todo eso llevó a que se profundicen y se manifiesten en estos acontecimientos históricos que hemos recorrido y que manifiestan precisamente la crisis de los grandes valores de la modernidad. Recordemos también, y aquí, ya que estamos hablando ahora de arte, que las vanguardias de principios del siglo XX van a ser las principales portadoras de la idea de modernidad, entendiendo sobre todo a que el mundo se mira hacia adelante, hacia el futuro. Por eso recuerden ustedes el término de vanguardia, algo que va por adelante de la sociedad. Las vanguardias lo que hicieron en su inmensa mayoría es justamente quebrar o poner en crisis a la historia, ¿sí? Casi en algunos casos destruyendo el legado histórico y construyendo una mirada desde cero hacia el futuro. Bueno, eso tenía que ver con esa idea de progreso propia de la modernidad. Pero en este momento, década del 60 hasta fines del 80, en donde entra en crisis ese concepto de progreso, entonces va a tener lugar otro tipo de mirada en el terreno de la cultura y en el arte en particular, y es poder nuevamente poder volver la mirada hacia el pasado, pero no tanto como para rescatar una memoria histórica o rescatar patrones generales, sino observar a la historia como ese lugar donde el artista puede acudir, puede seleccionar aquello que le resulta interesante o valedero para su proyecto estético, sacarlo de su contexto histórico original y recontextualizarlo en el presente bajo un nuevo formato. Por eso la posmodernidad, que significa la superación de la modernidad, va a tener una nueva construcción de la mirada histórica, que es poder mirar la historia, y lo que voy a decir es un poco fuerte, pero hay digamos, teóricos que desarrollaron esta idea, que es casi mirar la historia como una especie de supermercado en la cual uno puede seleccionar lo que quiere para luego mezclarlo, mixturarlo, hacer un sincretismo con otras miradas del presente. Algo de eso es lo que hace Robert Rauschenberg en estas dos obras. Paris Review del año 65, fíjense que es una obra, podríamos decir, que combina técnicas. En ese sentido es una aproximación a la idea de artes combinadas, ya que aquí tenemos
la superposición de técnicas de impresión serigráfica, la imprenta con su tecnología para llevar adelante este tipo de obras, de impresiones de imágenes, pero fíjense que la construcción estética, más allá de la técnica utilizada, lo que hace es justamente colisionar y poner en un mismo plano de igualdad el presente y el pasado. El presente a partir de qué? De la imagen que ustedes ven a la izquierda de la obra, que son ese faro de automóvil, que es, recordemos, justamente uno de los mayores representantes de la sociedad de consumo y de la cultura norteamericana. Y que ese faro de automóvil, producto de la sociedad industrial de la época, se conjuga con lo que tenemos a un costado, con esa obra de Ingres, que es una obra de características clásicas que viene del siglo XIX. Y a su vez vemos abajo imágenes del desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto armado a su vez como si fuera un collage. O sea, está la experiencia de la vanguardia como técnica, está las nuevas tecnologías de impresiones de imágenes, pero sobre todo está esta libertad compositiva y estética de poder conjugar libremente la tecnología del presente con la mirada del pasado. Algo similar va a ser el mismo Robert Rauschenberg, como ustedes pueden ver a la derecha, en 1982, cuando plantea su obra Neumonía Lisa, que primero es una señal que da a la obra de Andy Warhol, que también hizo su serie de Giocondas, entre otras. Y acá, ¿qué es lo que hace Robert Rauschenberg? Toma una obra paradigmática del arte clásico, como es la Mona Lisa, la Gioconda de Leonardo da Vinci del siglo XVI, y la interviene, que ya es una práctica también que la hizo, recordemos, Marcel Duchamp a principios del siglo XX, cuando a esa reproducción de la Gioconda le pintó bigotes y barba. Acá lo que hace Rauschenberg es intervenirla plásticamente con distintas técnicas. Pero fíjense que incluso en esta serie, miren la de la derecha, abajo al centro, hay también inscripciones en chino. O sea, pone en este collage también una superposición de culturas, como es la cultura occidental con la cultura oriental. Todo esto es producto, ¿por qué? Repito, por el quiebre de la idea de linealidad en la historia, por el quiebre de la idea de la linealidad en el arte. Todo eso estalla, se fragmenta y se dispersa en múltiples discursos y es, como vamos a ver enseguida también, producto de qué? De una nueva manera de interpretación del mundo, por el impacto de los nuevos medios de comunicación que genera lo que se denomina la sociedad de masas, pero también con la toma de conciencia de la debilidad de los discursos hegemónicos de la modernidad. Eso es lo que precisamente desarrolla primeramente Umberto Eco hacia 1962 y en este sentido, aclaro lo que vamos a ver en las próximas 3 diapositivas, es, podríamos decir, la pata teórica que articula esta mirada histórica que estamos haciendo. Ustedes, como yo siempre digo, esto lo explico muy rápido, ustedes pueden poner después pausa o volver a esta clase y leer detenidamente lo que dice acá a la derecha, que es una síntesis de este libro, Obra Abierta. Básicamente, ¿qué plantea en esta obra abierta Umberto Eco en el año 62? Es decir, que un libro, vamos a poner, porque él habla en este caso de un libro, pero el libro entendido como texto a ser leído, y en ese sentido también un cuadro o una obra de arte puede ser también interpretada como un texto a ser leído e interpretado o una obra de arquitectura. En ese sentido, entonces, esta obra de Umberto Eco fue clave para tener esta mirada abierta, fragmentaria y dispersa sobre el universo de las artes.
¿Qué nos dice básicamente Umberto Eco? Que un libro, cualquiera de ustedes puede tener en este momento en la mano un libro que tiene un principio y un final, que parece estar cerrado sobre sí mismo, que empieza en la primera página y termina en la última, pareciera que es una obra cerrada en sí misma. Sin embargo, Umberto Eco nos dice que no, que ese mismo libro va a ser diferente según quien lo lea. O sea, la mirada del lector carga la obra de un sentido que la obra no tiene, por lo tanto la completa. En ese sentido, por lo tanto, la presencia de este lector se transforma en coautor de la obra, ya que le pregna de su mirada y de su toma de significado. Esto significa que la obra no es siempre la misma, por lo tanto hay un principio de relatividad y que por lo tanto se abre lo que él denomina una pluralidad de órdenes. Y en ese sentido entonces una obra de arte, que es de eso lo que estamos hablando, posee lo que él denomina una polisemia. ¿Qué es una polisemia? Una polifonía, o sea, muchas voces posibles conviviendo entre sí, múltiples significados que pueden convivir entre sí. Por eso, esta obra, escrita por Umberto Eco, va a ser clave como elemento teórico fundante para la posmodernidad. En el mismo sentido, 2 años después de la edición de Obra Abierta, Umberto Eco escribe otro libro clave que es Apocalípticos e Integrados, que es del año 64. Lo que se propone aquí Umberto Eco básicamente es un análisis de la cultura popular en relación a los medios de comunicación masivos. Y a partir de esto, el libro va a ser la presentación en tensión de dos miradas o posiciones opuestas sobre la cultura de la década del 60, de la, podríamos decir, naciente cultura de masas de la década del 60, que son la mirada apocalíptica, que así la denomina Umberto Eco, y la mirada integrada. ¿Cuál sería la mirada apocalíptica? Es la que tienen aquellos que consideran que la irrupción masiva de los medios de comunicación, la radio y la televisión por entonces, es nociva y perjudicial para el adecuado desarrollo cultural de la sociedad. Pero, al mismo tiempo, existe otra mirada, que es la de lo que él denomina los integrados. ¿Quiénes serían los integrados? Los opuestos a los apocalípticos son aquellos que consideran que la cultura de masas en realidad cumple funciones muy necesarias, sobre todo para el mantenimiento democrático del sistema social. O sea, este libro plantea estas dos visiones propias de este momento y que van a ser claves también como sustento teórico para la posmodernidad. Y cerrando esta clase, no se puede dejar de resaltar otro libro verdaderamente importantísimo en el marco de la modernidad, que es precisamente, fíjense cómo se llama, El fin de la modernidad, escrito por otro gran intelectual italiano, Gianni Vattimo, que en este libro lo que hace Vattimo es exponer su teoría del fin de los grandes relatos de la modernidad, como decíamos hace un rato, ¿no? Y que en realidad este paso de lo moderno a lo posmoderno, que tiene lugar entre las décadas del 60 y 70, lo que hacen es abolir, ¿sí?, lo que él denomina el pensamiento fuerte o metafísico, o sea, fundante de todo, para dar lugar a lo que él denomina un pensamiento débil. Que entendamos aquí, débil no tiene acá una connotación negativa, sino en realidad significa que rechaza categorías totalizantes, que eso era la modernidad. Al rechazar categorías totalizantes, lo que hace es habilitar a una lectura abierta y relativa del mundo de las décadas del 60, 70 y 80.
Finalizamos así entonces esta primera parte de la unidad 8 con esta primera aproximación histórica y teórica al concepto de posmodernidad.